Buenos días a toda la audiencia de Radio Solidaria. Te saluda tu hermano y amigo William Muñoz del Ministerio Viviendo Su Palabra. En el día de hoy quiero compartir contigo un mensaje titulado La unción en el altar. La estadística es una ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener a partir de ellos conclusiones basadas en el cálculo de probabilidades. Es un estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de estos datos numéricos extraídos. Si tuviéramos que usar la estadística para medir nuestro éxito en nuestra relación con Dios, sería muy difícil obtener datos que nos indiquen cómo tener el favor de Dios en nosotros. Pues el favor de Dios no se puede medir. Eso es algo que no merecemos, que no podemos ganar, pero que aún así Dios nos da por su gracia y misericordia. Y es que si podemos hablar de qué es lo que necesitamos para tener una vida cristiana victoriosa, diríamos que lo fundamental debe de ser la unción de Dios en nosotros. Y la unción de Dios no es cualquier cosa que podemos medir, pues es inmesurable y se manifiesta en cada uno, aunque en esencia de la misma manera, en nuestra persona de manera diferente según nuestras necesidades. La unción servía para separar a ciertos tipos de personas para el ministerio, y esto representaba también que Dios estaba con ellos. Podemos ver que la Biblia nos habla en 1 de Juan capítulo 2 versículo 20, nos habla de la unción del santo, y en el versículo 27 nos dice que la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unión misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecen en Él. Aquí está hablando de Cristo, la unción de Cristo sobre nosotros, el ungido de Dios, Jesús. Y es que debemos de entender que cuando hablamos de la unción, no hablamos de otra cosa que no es el respaldo de Dios a través de su Espíritu Santo, como sello para su iglesia y para su pueblo, en nosotros. Y es que la unción no solo nos santifica y aparta para el servicio del Señor, sino que además nos capacita para realizar la obra del Evangelio. Ahí podemos ver que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es que podemos ir a escuelas bíblicas, podemos tener estudios teológicos y todo el conocimiento bíblico del mundo, pero la unción no se puede aprender. No es algo que se puede comprar, no es algo que se puede obtener de cualquier manera. La unción se tiene o no se tiene, pues es Dios quien la da y la respalda. La unción se adquiere en la cercanía con Dios. La unción, el sello del Espíritu Santo, solo se obtiene cuando rendimos nuestros corazones al Señor. El mejor ejemplo de esto es el profeta Elías. Santiago 5:17 nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es indiscutible decir que la unción de Dios, que el poder de Dios no estaba sobre Elías. Sin embargo, hay una característica que quiero remarcar que abre la puerta a que este milagro sobrenatural se diera a cabo, y es la oración. Los hombres que van a reflejar la unción de Dios tienen y deben de ser hombres de oración, pues es la oración donde el Espíritu Santo intercede por nosotros, abriendo el camino para que Dios escuche nuestro clamor. Podemos leer la historia de este profeta y darnos cuenta de que su vida continua estaba llena de oración. Y es que los verdaderos hombres y mujeres de Dios están impregnados de la oración, pues estos han entendido que es en esa intimidad, en esa comunión con Dios, que es a través de la oración en donde el Señor se nos revela y nos muestra sus misterios, a tal punto que somos contagiados de esa gloria que manifiesta su poder a través de su Espíritu Santo. La unción es una marca personal que Dios nos deja. Pero esto no es para exhibirlo, no es para que mostremos a otros cuán espirituales somos o cuán santos somos o cuánto poder podemos manifestar de parte de Dios. No. La unción nos capacita con una comisión. Hay un propósito en esta llenura de su gloria y su fin, sea cual sea,
la manera en que lo hagamos es edificar a su iglesia, es edificar a su pueblo, es darle gloria al Señor a través de su palabra. Para que esto se haga visible debemos de tener un altar de encuentro con Dios. Y ese puede ser un altar secreto de oración donde derramemos nuestro corazón al Señor. Pero a la vez, este altar no tiene que ser un lugar físico. Pues el altar debemos de ser tú y yo, pues es el lugar donde quiere habitar su presencia. Ese es el lugar donde el Espíritu de Dios quiere morar, en una casa santa, en una casa limpia, en una casa apartada para Él. Es ahí donde será manifiesta la unción de Dios en nosotros y solamente en nosotros. Pues Dios quiere depositar ese tesoro en estos vasos de barro. Una de las características que encontramos en tiempos de sequía, que es el tiempo por el cual estaba pasando Israel cuando el profeta Elías vivía, es que los altares de Dios están derribados y es que no hay lugar donde se encienda un incienso, no hay lugar donde haya sacrificio, no hay lugar donde se dé gloria a Dios, pues todos han abandonado la fe y la esperanza. Pero hay algo claro en esta historia. Y es que Elías levanta un altar al Señor y no lo hace de cualquier manera. Él escoge 12 piedras que representaban cada una a cada tribu de Israel para ofrecer sacrificios al Señor y que éste confirmara a su siervo consumiendo el holocausto. Ahí podemos ver cómo el fuego de Dios consume no solo el sacrificio, sino también las piedras, el agua y hasta el polvo que había en ese lugar. Y es que cuando somos purificados por el toque de Dios, Él saca hasta lo más profundo de nuestro interior y nos santifica por completos. Ese es el trabajo de la unción, limpiarnos. Vivimos días difíciles en los que cada día más y más es difícil proclamar la palabra de Dios. Como pueblo hemos sido permisivos y la contaminación también ha entrado en la iglesia y es nuestro deber levantar altares al Dios vivo. No podemos permitir que haya un vacío en nuestros hogares. No podemos permitir que haya un vacío en nuestras ciudades, en nuestras casas, en nuestras familias. Ese vacío simplemente nos va a alejar de la comunión con Dios, de la unción de Dios, de que su Espíritu mora en nosotros. Debemos de conectarnos con la unción, pues es esta que nos capacita para cumplir con una misión aquí en la tierra. Y es que la unción de Dios no puede estar o no puede llegar ahí donde no hay un altar, ahí donde no hay una casa consagrada, ahí donde no hay una casa limpia. Es que el Espíritu Santo no puede morar en lugares de inmundicia. Él debe de permanecer en casas apartadas y santificadas para la gloria de Dios. Hoy levantemos un altar de oración. Hoy levantemos un altar de adoración. Hoy levantemos un altar de clamor a Dios donde Él deposite de su presencia en nosotros y establezca su reino en la tierra. Y así como Elías, un hombre lleno de unción, tú y yo seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para impactar a través de su poder nuestra sociedad y que todas esas almas puedan venir a sus pies y alcanzar salvación. Levantemos. Recuerda, la unción está en el altar. Levantemos un altar donde habita su presencia. Que Dios te bendiga.